voto migrante sigue sin despegar tras la baja participación de guatemaltecos en Estados Unidos en 2023. El Tribunal Supremo Electoral busca cambiar la historia de cara a las elecciones del 2027. Congreso juramenta a los 27 integrantes de la comisión que elegirá a los candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas. Ahora la postuladora deberá establecer las reglas para iniciar el proceso de selección. Guatemala presenta nuevos proyectos de infraestructura para atraer inversión privada, pero el gran reto sigue siendo pasar de los planes a las obras. La industria del plástico en Guatemala entra en una etapa de cambios presionada por nuevas reglas internacionales y el reto de crecer con más reciclaje, innovación y economía circular. Ante la amenaza constante del volcán de fuego, vecinos de Yepocapa construyen sus propios puentes para no quedar aislados y contar con rutas de evacuación cuando llegue una emergencia. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos listos y preparados para llevarle lo más importante de la jornada, tanto en noticias dentro de nuestro país como fuera de él. Así es que vamos de inmediato a iniciar de cara a las elecciones. El voto de los guatemaltecos en Estados Unidos sigue siendo uno de los principales retos para el Tribunal Supremo Electoral. En el 2023, apenas 1 de cada 100 empadronados participó, una baja afluencia que el Tribunal Supremo Electoral busca revertir de cara a las elecciones del 2027. Para las elecciones del 2027, uno de los principales desafíos del Tribunal Supremo Electoral será lograr que los guatemaltecos residentes en Estados Unidos no solo estén empadronados, sino que efectivamente acudan a las urnas. Actualmente, alrededor de 90,000 guatemaltecos están empadronados en el extranjero, pero en las elecciones de 2023 apenas el 1% participó. Una de las dificultades identificadas por los magistrados está relacionada con la extensión territorial de Estados Unidos y las largas distancias que deben recorrer los migrantes para llegar a los centros de votación. Como nosotros somos un país relativamente nuevo en la implementación del voto en el extranjero, pues el reto mayor que tenemos es la participación. Estados Unidos es un país bastante grande, por lo que a nuestros connacionales les toca que recorrer una distancia bastante considerable para poder ejercer su derecho a votar. Ese es uno de los principales retos que tenemos, de cómo acercar los centros de votación lo más que podamos. El TSE busca ahora revisar experiencias de otros países para encontrar mecanismos que permitan elevar esa participación. Durante una reciente visita a Estados Unidos, magistrados se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado y representantes de la Embajada de Guatemala en Washington. También conocieron experiencias de países como México, El Salvador y Colombia. El caso colombiano destaca por el nivel de participación alcanzado. Según lo explicado por el magistrado Kelvin Jiménez, más del 67% de los ciudadanos empadronados en el extranjero participó en sus recientes elecciones presidenciales. En contraste con Guatemala, pone en evidencia el reto que enfrenta el tribunal de cara a 2027. Vimos experiencias de países como México, Colombia, El Salvador, de cómo han ido implementando los procesos, y para nosotros la más exitosa, por decirlo de alguna manera, quizás es la experiencia que tuvo Colombia, con una participación de más del 67% de los colombianos empadronados en el exterior que participaron en las recientes elecciones presidenciales. Pero durante los encuentros en Estados Unidos también surgieron preocupaciones sobre el proceso electoral guatemalteco. Entre los temas planteados estuvo el financiamiento electoral ilícito, particularmente el riesgo de que recursos provenientes del narcotráfico puedan ingresar a las campañas políticas. El TSE asegura que mantiene mecanismos de fiscalización sobre el financiamiento de las organizaciones políticas. Además, autoridades estadounidenses podrían viajar a Guatemala en unas 4 o 5 semanas para profundizar en estos y otros temas, aunque la fecha todavía está pendiente de confirmación. Una de las preocupaciones, por ejemplo, es el tema del financiamiento electoral ilícito, sobre todo el financiamiento que pueda provenir de narcotráfico.
Mientras se prepara la estrategia para aumentar el voto en el extranjero, el TSE descarta que en 2027 los guatemaltecos puedan votar de manera electrónica. Definitivamente no podemos implementar el voto electrónico porque nuestra legislación no lo permite. Entonces el proceso de votación tiene que seguir siendo puramente manual. De esta manera, el reto para el TSE será doble: acercar las urnas a los guatemaltecos que viven en Estados Unidos y conseguir que una mayor cantidad de ellos participe en las elecciones de 2027. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y en otro tema, los 27 integrantes de la comisión que elegirá a los candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas fueron juramentados por el Congreso. Ahora, la postuladora deberá definir las reglas para iniciar la selección. Con 84 diputados presentes, el Congreso de la República juramentó a los 27 integrantes de la comisión de postulación, que tendrá en sus manos la selección de los candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas. Con la juramentación, la comisión quedó formalmente integrada y ahora comienza la parte sustancial: definir cómo serán evaluados los profesionales que busquen ocupar el cargo. La postuladora está conformada por 13 decanos de facultades de Ciencias Económicas, 2 representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores, 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. La elección de estos últimos completó la integración de la comisión, que será presidida por Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar. Confeccionar la nómina de 6 candidatos a Contralor General de Cuentas, ¿verdad? Informarles que acabamos de entregar la convocatoria para poder sesionar ya mañana, instalar la comisión en la Universidad Rafael Landívar a las 9 de la mañana. Entonces invito también a todos los medios de comunicación que puedan llegar y observadores de la sociedad civil. Cortés ha planteado que el trabajo de los comisionados debe desarrollarse bajo criterios objetivos, transparentes y éticos. Ahora deberá conducir las primeras decisiones de la postuladora, antes de que sean recibidos y evaluados los expedientes de los aspirantes. El presidente de la comisión, Miquel Cortés, convocó para mañana 14 de agosto a la primera reunión de trabajo de la postuladora. En esa reunión, los comisionados comenzarán a definir la ruta de selección, incluidos los criterios y mecanismos que utilizarán para evaluar a los candidatos. Después de revisar los perfiles y completar las distintas etapas, la comisión deberá elaborar una nómina de 6 candidatos. Esos 6 nombres serán trasladados al Congreso de la República, donde los diputados tendrán la decisión final y elegirán entre ellos al próximo Contralor General de Cuentas. La juramentación marca así el inicio de una carrera contra el tiempo para los 27 comisionados, que ahora deberán acordar las reglas, evaluar a los aspirantes y reducir la lista hasta llegar a los 6 nombres que serán enviados al Congreso. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y ya está en marcha el proceso para elegir al próximo superintendente de bancos, quien estará al frente de la institución durante un periodo de 4 años. La Junta Monetaria recibirá hasta el 28 de agosto la documentación de los aspirantes y posteriormente evaluará los perfiles para integrar una terna. Según el cronograma, el 9 de septiembre serán seleccionados los 3 candidatos y un día después la terna será trasladada a la Presidencia de la República, que deberá designar al nuevo superintendente. El proceso se desarrolla previo a que finalice, el 30 de septiembre, el periodo del actual titular de la Superintendencia de Bancos. Mencionar de que esto es un proceso de votación, la terna se pasa completa, no es un tema que se pase candidato por candidato al presidente, se aprueba una terna, y mencionar también que esta terna debe ser aprobada por 3/4 partes de los miembros de la Junta Monetaria. Y para continuar, una pregunta: ¿estamos listos en caso de temblores o terremotos? Pues el Ministerio de Educación puso nuevamente a prueba los protocolos de evacuación, pero reconoce que no todos los centros enfrentan las mismas condiciones para actuar ante una emergencia. Los sismos registrados recientemente en otros países de la región volvieron a poner sobre la mesa la preparación ante emergencias. Por ello, en Guatemala, el Ministerio de Educación realizó un nuevo simulacro en los centros educativos. Ante esto, el Mineduc reconoce que algunos centros educativos aún enfrentan retos para una evacuación segura. Uno de los principales desafíos está en la infraestructura y ubicación de algunos establecimientos. La parte más retadora, ciertamente, es cuando un centro educativo está, por ejemplo, a la orilla de una calle muy transitada, que puede ser la calle principal de un centro urbano, por ejemplo. Eso representa un reto particular porque muy probablemente
uno de los sitios a los que habría que salir es, digamos, hacia la calle, pero si ahí hay un tránsito alto, eso implica un riesgo para los estudiantes. Según la cartera, cada centro educativo debe contar con un comité de gestión de riesgos encargado de los protocolos para actuar ante una emergencia. El comité de riesgo es el encargado de organizar al centro educativo para, primero, prevenir, es decir, hacer un trabajo de preparación, de información previa para los estudiantes, los docentes, que por supuesto son los que tienen que organizar, y la comunidad educativa en caso necesario. Estos comités son realmente muy importantes porque son los que permiten que estemos en todo el país, en todo el territorio nacional, haya una organización previa. Ante un sismo durante la jornada escolar, uno de los puntos que genera más duda entre las familias es que qué ocurre con los estudiantes cuando deben ser evacuados del centro educativo. En todo caso, los docentes no pueden retirarse hasta que el último estudiante ha sido entregado a su papá, a su mamá, a su encargado, y efectivamente el centro educativo está en las condiciones para dejarse cerrado y que todo el mundo se retire a su casa. El ministerio indica que cada año se realicen 3 simulacros obligatorios por sismos en los centros educativos en todo el país. Los simulacros permiten identificar fortalezas y debilidades ante una emergencia real. Sin embargo, el reto del sistema educativo no solo está en saber cómo evacuar, sino en garantizar de que cada escuela tenga las condiciones adecuadas para hacerlo de forma segura. Reportó Paula Carranza y Eric Ávila. Y en otro tema, ¿qué se construye en nuestro país? Guatemala tiene una nueva lista de proyectos de infraestructura que buscan atraer inversión privada, pero el reto sigue siendo el mismo, pasar de los planes a las obras. La propia administración reconoce que durante años el problema no ha sido solo el dinero, sino la capacidad del Estado para ejecutar. 10 proyectos de infraestructura buscan atraer inversión privada y aunque aún no tienen fecha de inicio, buscan realizarse entre 2026 a 2036. La nueva apuesta del gobierno dependerá de superar uno de los principales obstáculos del país, la capacidad de ejecutar obras públicas. La Agencia Nacional de Infraestructura presentó un portafolio de 10 proyectos que podría desarrollarse mediante alianza público-privada, las cuales buscan cubrir las necesidades de infraestructura en 6 sectores, entre ellos transporte, energía, saneamiento, logística y edificación pública. Sin embargo, estos proyectos todavía se encuentran en una etapa de identificación y estructuración. ANI no detalló cuál será el primero en ejecutarse, ni estableció fechas de inicio para las obras. El mayor ejercicio que nos ha tocado enfrentar es precisamente la primera alianza público-privada que se está en este momento ejecutando en Guatemala. Hemos tenido contratiempos, dificultades, pues nadie aprende a correr sin primero aprender a caminar. El gobierno asegura que para superar esa limitación ha buscado nuevas herramientas, como los acuerdos de gobierno a gobierno, cambios a la legislación de contrataciones y fortalecimiento del modelo de alianza público-privada. Entre los mecanismos mencionados está la ampliación del Puerto Quetzal, con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y las gestiones para la primera línea del Metroriel. Trascienden proyectos, trascienden gobiernos y por ende es para brindar certeza jurídica debemos de hacerlo en un efectivo plan de gobierno. Pero generalmente las autoridades cambian, los equipos técnicos no. Y nos estamos enfocando en los equipos técnicos, en fortalecerlos en la metodología de alianzas público-privadas para que haya una continuidad de los proyectos. Pero el modelo también enfrenta su primera prueba en Guatemala. El propio ministro de Finanzas reconoció que la primera alianza público-privada en ejecución ha tenido contratiempos y dificultades. Las autoridades aseguran que esa experiencia servirá para ajustar los procesos y evitar errores en los nuevos proyectos. La presentación de esta cartera abre una nueva etapa para la inversión en infraestructura, pero el resultado se medirá en otros puntos. ¿Cuántos de estos proyectos lograrán superar la etapa de planificación y convertirse en obras en funcionamiento? Reportó Paula Carranza y Juan Diego González. Y hoy también le informamos que cambiar de compañía telefónica sin perder el número podría ser una realidad para los guatemaltecos mientras avanza la implementación de la ley de portabilidad numérica. Usuarios cuentan qué tan importante es para ellos conservar sus dígitos y qué tan complicado sería cambiarlo. La portabilidad numérica es el mecanismo que permitiría a los usuarios cambiar de compañía telefónica y conservar el mismo número. La medida busca dar mayor libertad para elegir el operador sin tener que cambiar el número que han utilizado durante años. Para algunos usuarios, esa posibilidad es importante. Tengo este número desde hace
8 años. 8 años. Para otros, su número telefónico está vinculado con aplicaciones que utilizan a diario. Instagram, Facebook y WhatsApp. Mantener el mismo número también puede ser importante para quienes lo utilizan como contacto para actividades laborales. A mí mantener mi línea es muy importante porque de repente recibo un telefonazo, un chance, ¿va? Vendo una pieza de una hidroeléctrica. Esos son 25, 50 mil pesos, así, rápidos, ¿va? Por eso, cambiar el número podría representar un proceso complicado para quienes lo han vinculado a su vida personal, laboral y digital. Sería muy complicado porque como que mi número es como que todo, ¿va? Como que todo viene alrededor a él. En otros casos, el número también está asociado a distintas cuentas y servicios. No solamente ese, yo utilizo el Instagram, el Facebook, TikTok, WhatsApp más que todo. ¿Y solamente esas explicaciones? La Ley de Portabilidad Numérica, aprobada como Decreto 14-2025, establece que el usuario podrá conservar su número al cambiar de proveedor. El procedimiento será gratuito para el usuario. Sin embargo, aunque la ley ya fue aprobada, la portabilidad todavía no está disponible en Guatemala. El reglamento permitiría poner en marcha el sistema que se encuentra en proceso de aprobación y será trasladado a la Secretaría General de la Presidencia. Una vez entre en vigor el reglamento, las autoridades calculan que serán necesarios alrededor de 6 meses para completar los procedimientos técnicos y administrativos que permitirán operar el sistema. Mientras avanza este proceso, no todos los usuarios están interesados en cambiar de operador. No lo haría, estoy bien con la que tengo. Pero para otros, poder cambiar de compañía sin perder el número representaría una ventaja, ya que una de las razones es precisamente evitar perder los contactos y las relaciones que están vinculadas al número. Para mantener mis contactos y por seguridad personal también. Y si algún día cambiaría de número, llegaría a la empresa, lo haría correctamente, porque por todo lo que está pasando, creo que no es fácil de dejar solo por así y sin dar aviso a la empresa que me está dando servicio. Además, conservar el número también significa mantener los vínculos que ha construido a través de él. Entonces, para mí mantener el número es mantener la clientela, y en muchos casos es mantener contacto con las relaciones de familia, que aunque están en Facebook, ¿va? No es lo mismo que los tengas a la mano con tu número. La portabilidad numérica por ahora se encuentra en espera para completar su reglamentación e implementación antes de que los usuarios puedan cambiar de operador sin perder el número que han utilizado durante años. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Luis Cuyán. Y continuamos. Maestros del STEC, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, encabezados por Joviel Acevedo, regresaron este jueves a la Plaza de la Constitución, un año después de la protesta que se mantuvo durante 50 días y que provocó la suspensión de clases en escuelas públicas. Entre sus principales demandas está el traslado de docentes de los renglones 021 y 022 a plazas permanentes. También piden elevar a 25 quetzales la asignación para alimentación escolar, un vaso de leche diario, así como calzado y uniformes para los estudiantes. A esto suman peticiones como controlar los precios de los combustibles y la canasta básica, además de medidas para frenar la inseguridad. Vamos a temas de justicia. Un tribunal rechazó la petición de José Rubén Zamora de salir del país para asistir a una cita médica al considerar que la cita fue electiva y no programada por el doctor. El Tribunal Noveno de Sentencia Penal por mayoría rechazó la petición del periodista José Rubén Zamora de salir del país para asistir a una cita médica en Estados Unidos. Durante la argumentación, la jueza presidenta del tribunal, Verónica Ruiz Blau, consideró que la cita a la que debía asistir el comunicador es electiva, es decir, que fue hecha por él y no fijada por el médico. Así también tomó en cuenta que la repetición del juicio aún está pendiente de programarse y que se debe asegurar la presencia del procesado. Es de hacer notar de que hay otros riesgos en cuanto a poderle liberar esta medida de arraigo, porque específicamente el proceso tiene distintas fases y etapas. En esta es una de las etapas principales, es el juicio. Y en un momento dado, cuando ya el tribunal pues se encuentre con con la capacidad y la competencia relacionada, pues va a continuar con el proceso de mérito, o sea, señalar inmediatamente el juicio.
Entonces, esto no lo podemos establecer en cuánto tiempo y es por ello que debemos de tener el aseguramiento de que el señor imputado se presente al juicio oral y público. Tras rechazar la petición, el tribunal informó que Samari Gómez, la otra señalada dentro del caso, planteó una casación en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y que el expediente debía ser remitido. Ante tal escenario, la defensa de Zamora planteó realizar los juicios por separado. Sin embargo, dicha petición fue rechazada tomando en cuenta que existe una recusación pendiente de resolver. Al finalizar la audiencia, el periodista dijo que tiene que acatar las resoluciones. Recibo con la misma serenidad y subordinación a la ley la decisión del juzgado, ¿verdad? Así que es irrelevante lo que yo pienso, lo que tengo que hacer es acatar, ¿verdad? Y en ese sentido lo hago con mucha paz y con mucha tranquilidad. Pueden tener la certeza que hubiera salido las 3 semanas y hubiera regresado como siempre a dar la cara, que es lo que he hecho siempre. Zamora, dentro de este caso, está señalado de lavado de dinero, con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Y ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, declaró Wilmer Chokshi, hermano de Eldin Chok, quien presuntamente fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional Civil. Durante su declaración dijo que ese día se comunicó con su hermano 3 veces, quien le dijo que había sido detenido por la PNC. Fíjate, y él llorando amargamente, fíjate que yo estoy aquí en la subestación, me dice, pero ¿qué hiciste después? Le dije, fíjate que nada, pero primero detuvieron a Milton y de ahí me fueron a agarrar a mí casi llegando por la casa, me dice, el cual queda por la colonia Porvenir. Por los 20 lavaderos más conocidos, que por ahí lo fueron a agarrar, pero él me estaba platicando en nuestro dialecto, ¿verdad? Después le dijo, deme tiempo, yo llego, le dije, pero como transcurrió el tiempo, aproximadamente desde las 8, terminó la llamada como a las 7:54, la tercera llamada. Desde ese entonces él ya no me respondió y me dice, yo llegando ya cerca de mi casa, yo he intentado llamarle y ya no me respondió. Y al menos 30 personas fallecidas con señales de violencia y envueltas en sábanas, nylons o en costales fueron localizadas durante julio de este año, convirtiéndose en el mes más violento de los últimos 6 años. Los hallazgos de cadáveres en la vía pública se han incrementado en las últimas semanas y de acuerdo con registros de los distintos cuerpos de socorro, durante julio se encontraron al menos 30 personas fallecidas envueltas en sábanas, nylon o en el interior de costales. Estas estadísticas indican que en promedio fue hallada una persona fallecida con señales de violencia en la vía pública al día. Seguridad atribuyen estos hallazgos a la disputa de territorio que existe entre estructuras criminales por el control del territorio para efectos del narcomenudeo. Además, la PNC informó que estos hechos se registran principalmente donde operan las pandillas, como sectores de la zona 7 y 18 y Escuintla y Chimaltenango. Se da comúnmente donde tenemos presencia de estructuras criminales terroristas como las maras y las pandillas. Hablemos de sectores como la zona 18, la zona 7 y por mencionar algunas. También podemos mencionar algunos departamentos como Escuintla y Chimaltenango que tienen presencia de maras y pandillas, que es lo que genera este tipo de violencia, una violencia que ajusta cuentas, una violencia que da correcciones incluso a lo interno de las pandillas y que genera que la Policía Nacional Civil tenga hallazgos de esta magnitud, de personas que han sido torturadas, de personas que han sido encontradas con señales de violencia porque ajustaron cuentas las estructuras criminales o porque simplemente marcaron el territorio, pelearon ese territorio por la venta de drogas al menudeo. Una de las jornadas más trágicas fue el 8 de julio, cuando las fuerzas de seguridad y los socorristas encontraron 6 cuerpos en diferentes sectores del departamento de Guatemala. La información disponible indica que 2 hombres envueltos en bolsas de nylon fueron encontrados en la colonia Juana de Arco de la zona 18. Casi en simultáneo en San Rafael 3, en la misma zona, se ubicaron los cuerpos de un hombre y una mujer también en bolsas plásticas. La jornada cerró en la ruta entre Álamos y Villacanales, con la localización de otros 2 hombres en condiciones similares. Para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Y debido al ingreso de salvadoreños al territorio nacional por el descanso relacionado a las fiestas agustinas, la Policía Nacional Civil implementará un operativo de seguridad en puntos fronterizos y lugares turísticos.
La Policía Nacional Civil informó que se inició con la implementación de un operativo de seguridad en el territorio nacional debido al ingreso de turistas provenientes de El Salvador por las fiestas agostinas. De acuerdo con el ente policial, se incrementó la presencia de agentes en puntos turísticos y de alta afluencia de personas de Retaluleu y de la ciudad de Guatemala. Así también, efectivos policiales de Jutiapa, Santa Rosa y Guatemala realizan recorridos en la ruta que conecta con el vecino país. Durante estos últimos meses se ha notado una mayor presencia de vehículos con placas salvadoreñas que ingresan a territorio nacional durante los fines de semana, pero durante este mes de agosto esto se va a incrementar de lunes a domingo, tomando en cuenta que muchos viajan hacia los parques temáticos en el departamento de Retaluleu, otros a la ciudad de Guatemala porque visitan distintos centros comerciales, a Antigua Guatemala también a Zacatepeques, Panajachel, otros se aventuran más a Petén y también a Chiquimula. Derivado de este tipo de ingresos masivos de personas salvadoreñas, pues hay un trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil de El Salvador y la Policía Nacional Civil de Guatemala. Aunado a eso, hay una coordinación estrecha por parte de policía en conjunto con INGUAT a través de Asistur, porque en algunos momentos hay una coordinación donde hay varios vehículos, hablamos de buses, 3, 4 buses que van en conjunto, hay una coordinación estrecha con el Instituto Guatemalteco de Turismo y de esta manera pues la Policía Nacional Civil a través de la División de Protección al Turista hace la coordinación de brindarle un acompañamiento. La entidad resaltó que este operativo tiene como objetivo evitar que las personas que visitan Guatemala sean víctimas de algún hecho delictivo. Para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Cuidar los riñones no debe ser una tarea que comience cuando aparece una enfermedad. Especialistas advierten que los hábitos para prevenir el deterioro renal pueden formarse desde la infancia con una adecuada hidratación, alimentación balanceada y actividad física. El tratamiento para pacientes renales es oneroso en cualquier parte del mundo. Es por ello que profesionales en la salud insisten en formar hábitos para la prevención de estos males. Esta enfermedad renal es el fin, digamos, de un camino recorrido en donde hay obesidad, diabetes, presión alta. Creo que es muy importante que reconozcamos esta realidad porque necesitamos tener acciones preventivas. Necesitamos como guatemaltecos empezar a entender que es urgente que tomemos mejores decisiones en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestros hábitos de vida, para que esta avalancha de enfermedad renal pueda ser detenida. Los hábitos para proteger los riñones pueden aprenderse desde los primeros años de vida. Una de las principales recomendaciones es mantener una adecuada hidratación, priorizando el consumo de agua y evitando el exceso de bebidas azucaradas y gaseosas. También es importante llevar una alimentación equilibrada con frutas, verduras y menos productos con alto contenido de sal y azúcar. La actividad física regular y mantener un peso saludable ayudan a prevenir problemas como la obesidad, la diabetes y la presión arterial alta, condiciones que pueden afectar la función de los riñones. En los niños, los padres deben estar atentos a señales como cambios en la cantidad o color de la orina, hinchazón, dolor al orinar o episodios frecuentes de infecciones urinarias. Asimismo, Lowe enfatiza que cada vez las personas se están enfermando a más corta edad. Tenemos la urgente necesidad de voltear nuestra mirada hacia la prevención y actuar para prevenir que nuestros niños lleguen a obesidad, lleguen a diabetes, lleguen a presión alta y finalmente a insuficiencia renal. Eso es en el caso de la prevención de niños. ¿En el caso de adultos? Pues también, porque lo que pasa es que los niños que ahorita estamos viendo con obesidad van a ser los adultos hipertensos de dentro de 15, 20 años. Y esto es alarmante, porque muchos niños ahorita están con obesidad, sobrepeso. Después de la pandemia tenemos este fenómeno de falta de actividad física y aumento de la ingesta de dietas con muchos carbohidratos y alimentos ultraprocesados que están haciendo que estos pacientes, que esas personas vayan a ser obesos tempranamente, diabéticos tempranos, hipertensos tempranos y con insuficiencia renal. Consultar al personal de salud ante cualquier síntoma o cambio persistente es de las recomendaciones prioritarias para evitar daños a largo plazo, precisó el profesional. Reportó Mabel Saucedo y Moisés Sheck. Mire, desde Uganda, 20 niños y adolescentes han convertido su amor por Guatemala en danza. Los Nansana Dance Kids se enamoraron de la marimba y hoy triunfan en redes sociales. Desde el último rincón de Guatemala,
A más de 12.000 kilómetros de Guatemala, un grupo de niños y adolescentes está haciendo que nuestra música se escuche y se baile en Uganda. Ellos son los Nansana Dance Kids. Desde Nansana, Uganda, este grupo se ha convertido en un fenómeno en redes sociales por sus coreografías con canciones de distintos países de Latinoamérica. Y entre esos ritmos también se encuentra la marimba. Very good music, and it has a different taste from all the types of music from Latin America we've been hearing. To hear marimba, like you have to sit down and maybe you concentrate and you feel the vibe, yeah? Pero hay una pregunta que muchos guatemaltecos se hacen. Why you are dancing Guatemala music? The reason why we did Guatemala music is because we want to show the world how beautiful is Guatemala. Like we want to show the world the culture of Guatemala. We want to show the world the beautiful music from Guatemala. We want to show them much about Guatemala. Para ellos, cada canción es también una forma de conocer una cultura que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Y ahora son ellos quienes están llevando un pedacito de Guatemala hasta África. What we want to say to the people of Guatemala is that we love them so much, and we thank them for their support they are showing us through our videos, and we want and wish to come and celebrate with them the Independence Day on 15th September. Dos países separados por un océano, pero conectados por la música. Esta vez, Guatemala llegó hasta Uganda al ritmo del baile. Jambo. Nuevas exigencias internacionales obligan a la industria del plástico en Guatemala a transformar sus procesos, mientras el sector busca mantener su crecimiento con innovación, reciclaje y economía circular. La industria del plástico en Guatemala exporta más de 668 millones de dólares a más de 40 mercados internacionales y abastece alrededor del 92% de las actividades económicas del país. El sector, que produce desde envases y empaques hasta tuberías, tapas, productos para el hogar y la agricultura, atraviesa una etapa de transformación ante las nuevas exigencias del comercio internacional. Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, México y el Caribe se encuentran entre sus principales destinos de exportación. Sin embargo, los empresarios advierten que aún existen retos para mantener la competitividad, entre ellos aranceles de alrededor del 10% para algunos productos que ingresan a Estados Unidos, además de limitaciones en infraestructura logística, modernización portuaria, costos de energía y facilitación del comercio. Ante estas exigencias, el sector apuesta por la economía circular, el reciclaje, el ecodiseño y nuevos materiales, así como tecnologías que permitan reducir la huella ambiental. Agexport ha indicado que las tasas de reciclaje del sector plástico ya superan el 50%, aunque reconoce que todavía existe una brecha por cerrar. Los empresarios consideran que la innovación y la sostenibilidad son claves para mantener el crecimiento y abrir nuevas oportunidades en los mercados internacionales. Con información de Rosa María Bolaños, reportó Andrea Domínguez. Noticias internacionales: una marea negra alcanzó la isla de Qeshm en el sur de Irán, provocando que el gobierno exigiera indemnizaciones por los daños ambientales. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní aseguró que los primeros indicios apuntaban a un carguero extranjero como el origen de la contaminación. Sin embargo, el portal de seguimiento marítimo señaló que el derrame parecía haberse originado tras un ataque iraní contra el carguero, ocurrido el 3 de agosto en aguas de Omán. Según esa versión, la mancha de petróleo habría sido arrastrada por las corrientes a través del estrecho de Hormuz hasta llegar a territorio iraní. La situación se produjo en medio de las tensiones que rodean el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo en el mundo. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó este jueves su primer visita a las Islas Kuriles en el archipiélago que mantiene en disputa con Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las islas, conocidas en Japón como territorios del norte, fueron tomadas por la Unión Soviética en 1945 y desde entonces Moscú mantiene presencia militar en la zona. Las relaciones entre Rusia y Japón se deterioraron
tras el inicio del conflicto en Ucrania en el 2022, cuando Japón se sumó a las sanciones occidentales contra Moscú. Actualmente, unos 20.000 ciudadanos rusos viven en las islas que, además de su importancia estratégica, cuentan con recursos minerales como oro y plata y una importante riqueza pesquera. Y la erupción del volcán Etna en el sur de Italia provocó la cancelación y desviación de cientos de vuelos, dejando a miles de turistas varados. Sin embargo, para otros visitantes, la actividad del volcán se convirtió en un espectáculo. La lava, que desciende por las laderas del monte, atrae a multitudes, mientras los guías locales advierten sobre los riesgos. Actualmente los turistas pueden ascender por su cuenta hasta unos 2.400 metros de altitud, pero para superar esa altura deben estar acompañados por un guía. La cumbre del Etna alcanza los 3.324 metros. A las faldas del volcán de fuego, donde una erupción puede cambiar la vida en cuestión de minutos, los vecinos de Yepocapa han aprendido a no esperar. Sin ser ingenieros ni expertos en construcción, reúnen materiales, esfuerzo y trabajo comunitario para levantar sus propios puentes, una forma de asegurar el paso, facilitar una evacuación y evitar quedar aislados cuando el volcán vuelve a recordarles que el riesgo es parte de su vida cotidiana. Que se acuerden de nosotros que existimos. Este es el pedido de quienes viven a las faldas del volcán de fuego, que recuerden que aquí también hay familias que llevan años conviviendo con el riesgo, no solamente cuando la sirena suena llamando a evacuar y cuando sus casas se tornan de gris en medio de una actividad eruptiva. Ya las alertas eran más fuertes y se oía, ¿verdad? Entonces decidimos salir porque ya decían que ya era más preocupante, ¿verdad? Y como vuelvo a decirle, ¿verdad? Con los niños es más complicado salir. Ante todo ello, los habitantes de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, decidieron organizarse y construir con sus propias manos un puente. Y sobre todo, pues, la visión del puente es eso, a la hora de poder evacuar, que tengamos un acceso rápido, porque a la hora de una erupción más fuerte, los ríos se crecen, empieza a bajar la JAT, ya no se puede cruzar. Entonces, ¿dónde se puede albergar las cosas? Desde hace 5 años, los habitantes que están en las faldas del volcán de fuego, en invierno o cuando existe la alerta de lahares, utilizan esta metodología para lograr cruzar sus comunidades, pero sobre todo poner en resguardo sus vidas. Esto es algo que han inventado ellos mismos con el objetivo de poder subsistir. Pero ahora, año con año, la situación es más crítica y ahora ellos mismos están construyendo puentes. El río está crecido, no los deja pasar, se quedan acá y al día siguiente madrugan. Ese batallar, ese sufrir de las personas, a mí me llevó a pensar que algo tenemos que hacer nosotros, que tenemos un talento, que Dios nos da un talento. El río Taniluya es parte de la vida cotidiana de estas comunidades, pero también puede convertirse en una barrera. Aquí, las explosiones, la ceniza y la amenaza de los lahares son parte de una realidad que conocen desde hace años. Y cuando llega una emergencia, mujeres, niños y personas de la tercera edad son los primeros en ser evacuados. La misma necesidad nos ha obligado a construir algo para poder pasar este río. También buscan evitar que alguien más se convierta en víctima de estos cauces. Hermelindo fue quien creó las canastas aéreas que hoy permiten cruzar los 5 ríos y barrancas. Ahora, con el mismo empuje y la ayuda de su comunidad, se ha convertido en el artífice de los puentes. Muchos fueron arrastrados por el río, sus motos fueron dañadas, algunos vehículos como carros se ha llevado el río, porque este río en su momento es caudaloso, es fuerte. Al otro lado están las cosechas, los institutos, las familias y una ruta que puede ser vital cuando el volcán obliga a salir de casa. Mucha ceniza, ¿verdad? Lo que sí nos alertó un poquito eso de la madrugada que comenzó a llover, pero se oía más la ceniza, ¿verdad?
Por eso decidieron organizarse. Ninguno es especialista en la construcción de puentes. Algunos son albañiles, otros son agricultores, ganaderos o maestros. Entonces, en los momentos libres, pues enseñarle a la juventud, a los niños, que también debemos ser útil en la sociedad, porque de esto dependemos para poder tener un futuro diferente. Sin embargo, la necesidad los ha convertido en constructores improvisados. Nosotros no tenemos ningún sueldo, no hay nadie que nos esté pagando o regalándonos un dinero a nosotros que diga esto es para ustedes. No. Aquí cualquier centavo que venga, cualquier quetzal que recibamos, se capitaliza para el puente. Aprenden sobre la marcha, consiguen materiales y aportan lo que pueden. No solo ponen la mano de obra, también reúnen entre ellos los recursos para levantar estas estructuras. El gobierno dice queremos que llegue la alimentación a tiempo a las escuelas, pero con esto, al tener un puente, pues esto nos va a beneficiar, mejorar el acceso. Esperamos que esto pues se pueda concluir, ¿verdad?, con el apoyo de todos los vecinos. Las mantas lo definen, pero ellos lo dejan en claro. No hay ni un solo quetzal de las arcas del Estado o de las municipalidades. Y entonces con 10 quetzales mensual por cada familia, y si consiguiera 1000 personas, pues con ese capital ya puedo ir trabajando. Compramos 10,000 quetzales de hierro, 10,000 quetzales de cemento, le íbamos trabajando. Porque este puente lleva una gran cantidad, pues asumimos que va a llevar como tal vez unos 3,000 a 4,000 quintales de cemento. Es bastante, ya metimos 1,000. ¿Cuánto puede costar el total de este puente? Si lo valoro yo, poniéndole solo de mano de obra, va a llevar tal vez 3/4, de $500,000 a 3/4 de millón. Tal vez no alcance el millón. Solo materiales, ya con la mano de obra, pues que es también muy cara. Yo creo que alcanzaría como tal vez $1,500,000, 2 millones, tal vez alcanzaría. Y así, entre aportes mensuales, jornadas de trabajo y materiales, han logrado avanzar. Desde el cauce del río Taniluyá comienzan a levantarse las primeras columnas del que esperan sea su quinto puente, este de 40 metros de largo por 5 de alto. Concreto y varillas de hierro se mezclan con el esfuerzo de los vecinos. Cada columna representa para ellos algo más que una estructura. Es una vía de comunicación, una posible ruta de evacuación y sobre todo una oportunidad para el desarrollo de sus comunidades. No pertenecemos a un alcalde, no, que todos los vecinos de la aldea, de las aldeas, colaboran con alambre, cemento, clavo, madera. Están organizadas las 7 comunidades. Y bendito sea Dios, ya se sentaron las bases, unas bases que están así metidas entre el río, ¿va? Al menos 30 comunidades están asentadas desde hace más de 7 décadas en las faldas del volcán. Este puente busca beneficiar principalmente a los habitantes de Yucales, El Porvenir, Parimanché 1 y 2, Morelia y Santa Sofía, comunidades que dependen de estas vías para movilizarse y sobre todo sobrevivir. Con esto que pasó, teníamos que salir lo más rápido que se pueda porque al llover se viene todo eso, nos quedamos sin paso. El riesgo no es imaginario. El coloso es uno de los más activos en Guatemala y sus erupciones pueden generar flujos piroclásticos y lahares, fenómenos que pueden avanzar con gran velocidad y representan un serio peligro para las poblaciones cercanas, como en 2018 que dejó al menos 400 muertos. Durante la reciente actividad volcánica que duró 50 horas desde el 2 hasta el 6 de agosto, al menos 2,000 personas de 18 comunidades fueron evacuadas y albergadas. En total, 29,000 habitantes de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques resultaron afectados. Somos más de 14,000 habitantes en este lugar. Desgraciadamente está en área roja, no sé por qué le pusieron área roja a esto. Y no puede cambiar de ahí, y nosotros seguimos vivos usando el mismo camino. Pero vivir en una zona de alto riesgo no significa que toda obra de infraestructura financiada por el Estado está prohibida. Los proyectos de este tipo deben incorporar medidas de mitigación que permitan reducir los impactos de las amenazas. Estas deben ser evaluadas por el Consejo Científico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y contar con el aval de la Junta Ejecutiva de la misma CONRED.
En este caso, los puentes además deben contemplar las condiciones necesarias para su funcionamiento, como rutas de evacuación y reducir el riesgo de que sean destruidos. Este proceso requiere la coordinación entre la CONRED y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que forma parte del mismo Consejo Nacional y tiene a su cargo la infraestructura vial en el sector. Pero algo que hasta el momento no ha pasado. Y mientras se cumplen los procesos técnicos que requiere una obra en una zona de alto riesgo, estos vecinos ya pusieron manos a la obra. Este es el quinto puente, son 4 que ya se construyeron, 3 que he dirigido yo y 2 que fue un grupo de Santa Sofía, el mismo grupo de nosotros somos líderes comunitarios. No son ingenieros ni especialistas en este tipo de estructuras. Son personas que viven, trabajan y crían a sus familias en las faldas de uno de los volcanes más activos a nivel mundial. Y aunque saben que el peligro puede regresar, han decidido construir una opción que les permita reducir las tragedias. Hay diputados que tal vez no conozcan este lugar, hay gente de gobierno que no conoce este lugar. Ha pasado tal vez viendo, pero yo les recordaría nada más que existimos, que sepan que existimos, y si en su voluntad y Dios tocara su corazón y nos ayudaran con algo, no para mí, eso es para construir el puente, para anchar la carretera que estamos luchando, hasta donde llega la carretera en buen estado, hasta llega al desarrollo, y lamentamos mucho que aquí hasta para hacer un rescate no pueden entrar las instituciones. Porque detrás del concreto, las varillas y los puentes hay una petición mucho más profunda. Que recuerden que a pesar del riesgo y de las dificultades, aquí existen familias que siguen luchando por su comunidad. Reportó Andrea Domínguez, Walter Velázquez y Moisés Sheck. Con esa realidad que debemos todos conocer, por supuesto, nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Descanse, tenga buena noche.